Hace unos 4 años, Nueva Zelanda firmó un contrato de construcción naval con Corea del Sur, valuado en 370 millones. Sin embargo, solo 2 años después, el proyecto fue detenido por completo. Para terminar la asociación, Nueva Zelanda estuvo dispuesta a pagar hasta 85 millones en penalizaciones, pero aún así, insistió en poner fin a su cooperación con Corea del Sur. Y ahora parece haber encontrado un nuevo socio más confiable: China. En agosto de este año, Nueva Zelanda transfirió oficialmente el pedido que antes pertenecía a Corea del Sur hacia astilleros chinos. La pregunta es, ¿por qué Nueva Zelanda estuvo dispuesta a pagar tanto dinero solo para cancelar su asociación con Corea del Sur? ¿Y qué la llevó finalmente a elegir a China como su nuevo socio? Hace unos 85 millones de años, debido a los movimientos tectónicos, el supercontinente Gondwana, donde se encontraba Nueva Zelanda, comenzó a fracturarse. Aunque el continente ya se estaba separando, la porción que formaría Nueva Zelanda seguía siendo una sola masa de tierra. No fue sino hasta hace alrededor de 1 millón de años, cuando con el hundimiento de la corteza y las fluctuaciones del nivel del mar, las tierras centrales que unían las islas norte y sur quedaron sumergidas bajo el agua, dando origen al estrecho de Cook. Desde entonces, este estrecho ha dividido a Nueva Zelanda en 2 grandes islas: la isla norte y la isla sur. Durante siglos, el transporte entre ambas ha dependido únicamente de los ferries. Pero muchos se preguntan, ¿por qué Nueva Zelanda no construye un puente o un túnel submarino para conectarlas? El problema es que algunas partes del estrecho de Cook superan los 3.000 metros de profundidad, con un promedio de unos 128 metros. Construir un puente en condiciones tan extremas sería una tarea monumental y extremadamente costosa. Aunque las secciones más bajas tienen cerca de 220 metros de profundidad, lo que haría posible un túnel submarino en teoría, la realidad geológica del país lo complica todo. Nueva Zelanda se asienta justo en el límite entre las placas del Indo-Australiano y la del Pacífico, una de las zonas sísmicas más activas del planeta. Cada año se registran más de 20.000 sismos, de los cuales al menos 250 son perceptibles. Además, el estrecho de Cook se encuentra donde el mar de Tasmania se une con el Océano Pacífico, lo que provoca corrientes y mareas muy intensas. Las aguas se enfrentan y crean uno de los flujos oceánicos más turbulentos e impredecibles del mundo. Por eso, desde el punto de vista técnico, económico y de seguridad, construir una conexión física es prácticamente inviable. Los ferries siguen siendo la opción más segura y rentable. Nueva Zelanda tiene poco más de 5 millones de habitantes, y más del 75% vive en la isla norte, que concentra la actividad política, industrial y comercial del país. La isla sur, en cambio, se enfoca más en el turismo y la agricultura. Por eso, los viajes entre ambas islas no son tan frecuentes, y el servicio de ferries y aviones pequeños suele ser suficiente. Sin embargo, el problema actual es que la flota de ferries de la compañía Kiwi Rail ya está muy envejecida. El más antiguo data de 1988, y el promedio de edad supera los 30 años. Las fallas mecánicas son frecuentes, las suspensiones del servicio se repiten, y los costos de mantenimiento aumentan año tras año. Cada año cruzan entre ambas islas unos 800.000 pasajeros y 250.000 vehículos, e incluso uno de los ferries transporta trenes. Pero las averías han provocado sustos importantes. En 2013, un buque perdió una hélice en pleno cruce por fatiga del metal, y en 2023, otro ferry se quedó completamente sin energía. En enero de ese mismo año, un barco con más de 850 pasajeros perdió el control y comenzó a derivar hacia la costa. Por suerte, se evitó una tragedia. Estos incidentes convencieron al gobierno de que debía modernizar su flota cuanto antes. Y así fue como Nueva Zelanda volteó a ver a Corea del Sur, un país con una sólida reputación en la construcción naval. Corea del Sur convirtió esta industria en una prioridad nacional desde hace décadas. Su plan de desarrollo de industrias pesadas impulsó a empresas como Hyundai Heavy Industries,
Samsung Heavy Industries y Daewoo Shipbuilding, que hoy dominan el mercado mundial. Para 1993, Corea del Sur ya había superado a Japón en pedidos de barcos, consolidándose como una potencia naval. En 2018, alcanzó su punto máximo, representando el 44% del mercado global. Por eso, en 2020, Nueva Zelanda lanzó el proyecto IRAX, con la meta de construir 2 nuevos ferries ferroviarios para reemplazar su flota obsoleta. Tras una licitación internacional, eligió a Hyundai Mipo Dockyard como su socio principal, firmando un contrato por 370 millones. Los barcos estarían diseñados para transportar tanto vehículos como trenes, con capacidad para 1.500 pasajeros y 40 vagones, impulsados por un sistema de propulsión dual que cumplía con normas ambientales más estrictas. La entrega estaba prevista para 2026. Pero 2 años después, el proyecto se vino abajo. Nueva Zelanda decidió cancelar el contrato de manera unilateral, dispuesta incluso a pagar una penalización de 85 millones. ¿Qué había pasado? El gobierno había aprobado originalmente un presupuesto total de 800 millones, que incluía la construcción de los barcos y la modernización de los puertos de Wellington y Picton. Sin embargo, el diseño presentado por Corea del Sur resultó ser mucho más grande de lo planeado, lo que obligaba a ampliar de forma masiva las instalaciones portuarias. Con eso, el costo total del proyecto se disparó hasta 300 millones, casi el triple del presupuesto inicial. El nuevo gobierno, que había asumido con una política de austeridad, no estaba dispuesto a asumir semejante sobrecosto, y decidió cancelar todo el programa. Según el ministro de Transporte, la cancelación del proyecto representaba un alivio para los contribuyentes, evitando miles de millones en gasto público. Pero más allá del dinero, otro motivo fue la falta de avances. Nueva Zelanda ya había pagado 44 millones en anticipos, y aunque la construcción debía comenzar en 2024, para 2023 Corea del Sur todavía no había fijado una fecha concreta de inicio. El proyecto estaba completamente detenido, sin barcos, sin resultados y con millones gastados. El gobierno perdió la paciencia. Al final, además de los pagos previos, Nueva Zelanda tuvo que desembolsar otros 144 millones adicionales en compensaciones, lo que elevó el costo total de este fracaso a casi 200 millones, sin haber recibido un solo barco. Aún así, el país no podía quedarse sin ferries. Las interrupciones en el transporte marítimo entre las islas son un problema nacional. Por eso, en agosto de este año, el gobierno anunció que los nuevos pedidos serían transferidos a China. Aunque el monto del contrato aún está en negociación, la meta de entrega se fijó para 2029. Muchos se preguntan por qué Nueva Zelanda eligió a China tan rápidamente. La respuesta es sencilla: experiencia y eficiencia. China ha sido el principal constructor naval del mundo durante los últimos 13 años consecutivos. Solo en la primera mitad de 2025 representó más del 47% de la producción y el 64% de los nuevos pedidos a nivel global. Además, sus diseños son más compactos y eficientes, con barcos de menos de 200 metros de largo que no requieren grandes modificaciones en los puertos, evitando así los sobrecostos que arruinaron el proyecto anterior. Desde 2010, China superó a Corea del Sur en los 3 principales indicadores de la industria naval: producción, pedidos y capacidad de construcción. En los años siguientes, ambas naciones compitieron intensamente, pero a partir de 2021, China se consolidó definitivamente en el liderazgo. En 2024, los astilleros del mundo recibieron 2.390 nuevos pedidos de barcos, y los chinos se quedaron con el 70% del total. Una ventaja indiscutible. Corea del Sur, por el contrario, ha perdido terreno por su dependencia de modelos estándar y su poca flexibilidad para construir embarcaciones personalizadas, algo que países como Nueva Zelanda valoran cada vez más. Además, en su intento por reducir costos, algunos astilleros surcoreanos sacrificaron calidad, lo que provocó incidentes y afectó su reputación internacional. Otro factor clave es su dependencia de Estados Unidos. En ocasiones,
Corea del Sur ha tenido que ajustar sus políticas comerciales para alinearse con las investigaciones estadounidenses que buscan limitar la influencia de la industria naval china. Esto ha afectado su relación con China, de donde obtiene gran parte del acero que utiliza para fabricar barcos. Cuando las tensiones diplomáticas aumentan, el suministro de materiales se vuelve inestable y los costos se disparan. En cambio, los astilleros chinos han demostrado una capacidad impresionante para manejar proyectos a gran escala sin interrupciones, con tiempos de entrega más cortos y precios más competitivos. No solo Nueva Zelanda ha cambiado de rumbo, otros países que antes eran clientes fieles de Corea del Sur también están eligiendo a China. Qatar, por ejemplo, firmó en 2024 un acuerdo con la Corporación Estatal de Construcción Naval de China para fabricar 18 enormes buques de gas natural, licuado cada uno con una capacidad de 271,000 metros cúbicos y un valor total de 5.500 millones. El motivo fue el mismo: la combinación de tecnología avanzada, eficiencia y confiabilidad. Incluso gigantes del transporte marítimo como la danesa Maersk han incrementado sus pedidos a astilleros chinos. Hoy en día, la expresión «hecho en China» ya no representa una alternativa económica, sino una garantía de calidad y capacidad industrial. Y así, mientras Corea del Sur intenta recuperar terreno, China continúa expandiendo su dominio sobre los mares. Nueva Zelanda, al igual que muchos otros países, ha decidido confiar su futuro marítimo a un nuevo socio que ofrece no solo precios competitivos, sino también resultados concretos. Una elección que refleja el nuevo equilibrio global en la industria naval, donde la eficiencia, la escala y la experiencia pesan más que la tradición.